En Levántate Temprano presentamos La Perla de Hoy, un mensaje extraído de la Palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez, en labios de Jonathan Stutz. Bien, mis amados, y nuestra perla de hoy la encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermanos y amigos, no hay una tarea más noble sobre esta tierra que ser pastor de las ovejas del Señor. Fue aquel puritano Richard Baxter que dijo: si Dios te ha llamado al ministerio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Por eso dice Pablo en la perla de hoy: si alguno anhela participar del pastorado, buena obra desea. E inmediatamente introduce un pero que cambia todo el panorama. Pablo no quiere que los jóvenes aspirantes al ministerio se dejen deslumbrar por las luces y sonidos que a veces acompañan la posición de autoridad, el poder de influencia o la popularidad que pueden derivarse de estar al frente de una gran congregación. Esa sería una motivación totalmente equivocada, que vayamos al ministerio quizás con hambre de popularidad, de notoriedad, y obviamente haría que cualquiera se extravíe del punto focal de lo que Pablo estaba comunicando a su amado hijo Timoteo. Hermanos, ser pastor demanda de cualidades y condiciones bien definidas. No cualquiera sirve para pastor, y no todos han sido llamados para ser pastor. El púlpito no es para todo el mundo, es para personas que han sido llamados por Dios, que han sido cualificados por Dios. Esto de engancharse a ser pastor como alguien se engancha a la guardia no funciona en la iglesia. El pastor debe tener un inequívoco llamado celestial y una vocación especial para servir en la grey del Señor. Antes de considerar el llamado pastoral, el candidato aspirante debe estar plenamente convencido de que es un verdadero creyente. Es lo primero. Antes de tú ser pastor, tú debes ser creyente. Y que lo único que lo mueve a entrar al ministerio es dar toda la gloria a Dios por medio de un servicio incondicional y sacrificial hacia los santos. Pablo también establece cualidades innegociables para el pastorado que no deben ser festinadas por la iglesia ni tomarse a la ligera. Noten que algunas de estas cualidades apuntan principalmente hacia el carácter y otras apuntan hacia la capacidad, siendo aún más importante el carácter que la capacidad. El carácter debe ser irreprensible del hombre que ha sido llamado y que el manejo y dominio de la palabra hablada. No basta con que hable bonito. Es necesario que el pastor tenga un testimonio intachable ante la iglesia y con los de afuera. Aunque los pastores no son perfectos, obviamente, pero sí deben ser irreprochables. Es decir, que su vida refleje el carácter santo de Cristo y nadie puede acusarlos de una vida descuidada y cuestionable, licenciosa. Un pastor, como dice la palabra del Señor, debe ser irreprensible en su vida familiar. Debe ser marido de una sola mujer. Él debe amar y pastorear a su mujer. Debe mantener a sus hijos en sujeción. Sus hijos sean creyentes
porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Un pastor también debe ser irreprensible en su vida doctrinal. Él debe ser capaz de enseñar, como dice el texto, apto para enseñar. Debe ser capaz de enseñar y explicar las verdades del Evangelio con un entendimiento claro, con limpia conciencia, porque sobre ellas está fundamentada la iglesia. Jamás debe comprometerse a ocultar, adulterar, negociar o negar el mensaje fiel de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Y un pastor debe tener un testimonio irreprensible en su vida pública. Un pastor no es alguien que vive ocultándose de los demás porque anda en negocios turbios o porque no asume sus compromisos económicos. Se compromete y no cumple. Si algo caracteriza la vida de un pastor, es que él vive de cara al sol y con la frente en alto, siendo un testimonio viviente de la obra de gracia de Cristo en él. Ante un mundo incrédulo que observa su vida, tratando de sorprenderlo en alguna falta, para usarla como excusa para no venir al camino del Evangelio. Jóvenes que aspiran al ministerio, la obra es buena, pero el precio es bien alto. Hemos compartido nuestra perla de hoy basada en 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 al 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esta fue nuestra perla de hoy. Un mensaje extraído de la palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez en labios de Jonathan Stubbs.